¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Esto es Destino 2016. Pues hay un asunto del que nos ocupamos todos los mexicanos, entre tantas cosas que nos están pasando, que es el de la seguridad, el tema de la seguridad. Por eso me permití invitar al doctor Eduardo Vázquez Rosáins, es consultor en seguridad, pues para tocar este tema que es tan importante para toda la gente. ¿Cómo está, doctor? Mucho gusto. Buenas noches, don Enrique. Un gusto saludarle a usted y a su auditorio. Pues todos hablamos de seguridad. Así es. En nuestra casa, en la calle, en la colonia, en la carretera, a bordo de un autobús, en fin, en todas partes se siente una inseguridad, como lo demuestran los hechos. Esto revuelto un poco con la política acaba de complicar las cosas. ¿Usted cómo la ve? ¿Cómo ve el asunto de la seguridad en México? Mire usted, la seguridad no es un fin último, es el medio para la gobernabilidad de cualquier país. Y es fundamental que nosotros como ciudadanos... Acaba usted de decir algo muy importante, la gobernabilidad. Así es el medio para la gobernabilidad. Si no hay seguridad, no habrá gobernabilidad en ninguna parte del territorio nacional ni en ningún país en el mundo. Entonces, la seguridad tiene una serie de elementos que deben ser considerados para poder lograr, uno, que la sociedad se desenvuelva permanentemente, con tranquilidad, y que haga sus actividades sociales, económicas, y que el país crezca. Cuando no existe esto, pues los países empiezan a tener una serie de dificultades. El crimen como tal forma parte de la conducta humana desde el origen de la historia. ¿Sí? El problema está cuando el crimen se convierte en una acción permanente y provoca una inestabilidad social. Y el crimen puede ser observado en distintas materias y en distintas vertientes. Cuando habla uno de violencia y delincuencia, es muy importante comprender que hay factores de riesgo que provocan que éstas se desarrollen. Y una discusión que se tiene hoy en día en materia de prevención de violencia y delincuencia en estos factores de riesgo, por ejemplo, tiene que ver con todas estas víctimas que sufren en carne propia la desgracia de un delito, se revictimizan porque el sistema así lo ha provocado, y entonces no salen de ese ciclo de peligro, y bueno, se vuelven en algún momento también victimarios. Cuando vemos nosotros en el país ciudades donde hay niveles de violencia armada, producto de la operación de cárteles de narcotráfico, cuando analizamos que hay tráfico de personas de Centroamérica o del propio país inmersas en redes criminales extraordinarias, tendremos que entender que esos factores de riesgo deben ser atendidos para disminuir la incidencia y que, por supuesto, el país tenga la gobernabilidad que todos esperamos. Cuando se mezcla, como usted lo dice, lo político con lo criminal, bueno, pues se vulnera el contexto social en todo su entorno. Y eso es lo que hemos analizado y hoy nos ocupa hacia lo que se ha discutido en materia política de financiamiento de campañas, por ejemplo, de candidatos, que se financian en algunas partes del país con estas estructuras criminales, atienden a esos intereses de estas organizaciones y bueno, pues eso provoca que haya un conflicto, violencia y un resultado que afecta a toda la sociedad. México tiene distintos tipos de crímenes. Los que se les conoce como delincuencia común, que es el asalto en la calle, que es el principal caso que se atiende en todos lados, el robo a casa habitación, el robo de autopartes, pero por el otro lado están los delitos de alto impacto, que tienen que ver con el secuestro, la extorsión, el robo de hidrocarburos, que es algo que hoy en día se ha discutido bastante, que es un daño a la infraestructura crítica del país, y algunas otras acciones que obligan, por supuesto, a que el Estado mexicano, junto con la sociedad, atienda esta problemática. Pues tiene usted mucha razón. Estaba recordando cómo la violencia ha llegado a extremos inauditos. Europa era tan tranquilo. Hoy, en cualquier aeropuerto, en cualquier calle, por cualquier festejo, una ciudad un país tan importante como Francia, por ejemplo, sufre ataques tremendos. Así es. Digo, hasta ahí ya llegó la inseguridad.
Bueno, el tema del terrorismo, por ejemplo, en estos países que viven, México no tiene terrorismo, pero estos países que sí lo tienen, pues ha provocado niveles de violencia extraordinarios. Y hay un común denominador, don Enrique, las armas de fuego. El tema de la existencia de armas pequeñas y medianas en manos de ciudadanos, primero no preparados para usarlas, y en segundo, ciudadanos que creen que con estas armas pueden garantizar su propia seguridad, y por el otro lado, estos grupos criminales que las usan como parte de ejercer fuerza en contra de organizaciones contra las que compiten. Entonces, el común denominador son las armas de fuego, y hoy los terroristas en Europa y en algunos países de Asia están empleando estas técnicas. Recordará usted hace unos años los argelinos, ¿no? que ponían explosivos también en Francia, pero requerían generar atentados extraordinariamente complejos y que era fácil detectarlos por los organismos de inteligencia. Entendieron eso, y ahora lo que hacen es comprar una pistola en el mercado negro, un rifle y agredir a los ciudadanos. Unidos. ¿No? Y en Estados Unidos es legal, además. No, y además una propuesta del presidente Obama, así es, la desechó el Congreso, así es, inexplicablemente. Porque la asociación del rifle tiene un gran peso político en la Cámara Alta de los Estados Unidos y en la Cámara Baja también. Entonces eso provoca que ciudadanos comunes estén armados y las lamentables desgracias que se han observado ahí. Y también afecta en México. Claro, y hay algo peor. Vamos a platicar de eso después de estos comerciales. Con gusto.